¿Cuántas veces hemos dicho que queremos cambiar algo y que voy a cambiar esto y a los 3 días seguimos igual? Yo creo que yo la he vivido, tú la has vivido, todas los hemos vivido y por eso traje una experta, nos acompaña una maravillosa persona. Conmigo está Carolina Rivera, que es una health coach, experta en el cambio en los hábitos para hablar sobre este tema. Gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por este espacio tan bello. Además, mi admiración por querer trabajar día a día, compartir todas las herramientas que tienes. Voy a ir directamente al grano porque muchas veces en algún punto de la vida decimos, quiero cambiar, pero muy pocas veces lo logramos de verdad. ¿Por qué crees que el cambio, algo que muchas veces deseamos hacer, porque está difícil de sostener? Bueno, es una muy buena pregunta que creo que nos lo hacemos muchísimas personas. Yo personalmente me identifico como esas personas que les cuesta muchísimo integrar rituales o hábitos diferentes a los que he aprendido durante lo largo de mi vida. Y básicamente creo que por eso es que me decidí dedicarme a eso. Y la primera reacción cuando fracasamos en un intento de cambio nos va llenando de informaciones negativas. Y aquí viene en juego algo muy, muy importante. O sea, digamos que el cambio no es la decisión nomás, también implica algo que a mí me parece supremamente interesante y es la identidad. Como seres humanos nos identificamos. Y digamos que la identidad no es el único factor. Tenemos que entender que cuando nosotros tomamos la decisión de cambiar algún hábito, algún aspecto del estilo de vida o a algo diferente, el cuerpo directamente empieza a identificarlo como una amenaza porque el cuerpo no identifica si es un cambio que quieres hacer por demás, sino es una amenaza porque es algo diferente. Es un riesgo. Entonces, Exacto. de una vez ya tenemos, digamos que en contra algo biológico, ¿cierto? Entonces, gastas más energía porque tienes que pensar, deja de ser automático. Por ejemplo, levantarlo, cepillarnos los dientes y hacer ejercicio. Lo que antes me levantaba y me mandaba mi café, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Y eso cambiarlo, el cuerpo gasta más energía. Entonces ya tengo algo que entra, digamos, en reversa. Ahora, yo tengo que decir que no todo el mundo tiene conflicto. Yo conozco personas, he acompañado personas que dicen, mañana me levanto a hacer ejercicio. Ellos se levantan a hacer ejercicio porque son más resilientes y de pronto tienen como un discurso, una identidad mucho más diferente, digamos, como un poco más marcada, un carácter más marcado. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Hay algo biológico que de una vez genera una reacción negativa, ¿no? Entonces el cuerpo se siente más cansado, rechaza el cambio y ya empieza un obstáculo. De entrada, hay otra, pues que era lo que mencionaba, es la identidad. ¿Cómo me identifico? Si yo quiero hacer ejercicio y quiero identificarme como una persona saludable, pero realmente no me identifico, yo sigo hablándome esa narrativa personal y esa comunicación que yo tengo conmigo, me va a decir, no, yo siempre he sido, no, yo nunca he podido. Siempre me cuesta hacer No soy ejercicio. buena, ¿para qué lo voy a intentar? Pues evidentemente me va a costar, evidentemente los programamos y eso es una narrativa y esto aplica para el cambio de hábitos, también para un cambio de trabajo, para un reto nuevo. Entonces, Sí. la segunda invitación, o sea, la primera fue, entiende también que no es un cambio de decisión, sino también hay una reacción biológica que no te ayuda mucho y hay que ser muy consciente de esto porque es que esto alimenta nuestra narrativa. La segunda es, empieza con el cambio en la narrativa. Si tú quieres realmente ser una persona saludable, empieza a decirte soy una persona saludable. Pero si empiezas Wow. al camino diciéndote, vamos a ver cuánto me cuesta y siento ahora esta vez, es como que no te va a ayudar esa narrativa. Empieza a sentirte deportista, empieza a sentirte vital, enérgico, ¿cierto? Y protagonista de esa decisión de vida que estás tomando. Y muy importante visualizarse bastante con eso que deseas. Porque cuando tú entras en línea con lo que, cómo me quiero ver, cómo me quiero sentir, el por qué, el para qué lo estoy haciendo, dejas de pelear contra la dieta, dejas de pelear contra el ejercicio y más bien
ves el enemigo. Hay algo que se habla mucho sobre la historia como del héroe, ¿no? Y entonces Sí, también dentro de tú eres el héroe y tienes que identificar muy bien quién es tu villano de la historia. El villano no es el ejercicio o el nuevo hábito que quieres adoptar o adaptar a tu vida. El enemigo es esa alimentación que no promueve tu salud. Es esa vida sedentaria que está empiezando tus músculos y no te está, digamos que te está limitando tu vida diaria. Y empezar a identificar, ¿no es cierto? Cuando yo me empiezo a sentir muy bien, cuando digo, es que el problema no es hacer el ejercicio, sino quedarme en la cama o sentado comiendo las papitas, pues ahí empiezo a decir, el problema realmente no es esto, sino esto que yo quiero cambiar. cuando hablamos que nos cuesta, no es solamente falta de disciplina, es algo mucho más profundo, ¿verdad? Exactamente. Y la disciplina siento que está absolutamente sobrevalorada. Así Cuando es. vamos a cambiar es cómo yo me cuido, cómo lo quiero hacer, por qué lo quiero hacer. Bueno, ahora mismo las personas vienen mucho más educadas. Vienen con el tab de ChatGPT, vienen con ya incluso habiendo ido a muchos profesionales de la salud, pero su conocimiento personal es casi que nulo. Cuando yo digo, bueno, Ok. ¿por qué lo quieres hacer? ¿Y cómo te sientes tú al respecto? Entonces, cuando hago esta pregunta, y bueno, ¿y por qué? A mí dime qué es lo que tengo que hacer, pero cuando yo empiezo a conectar este cambio que yo quiero hacer con ¿Motivo? esas emociones que yo Ok. quiero sentir, con ese objetivo que yo tengo y esa ilusión que me genera, el hacerlo cambia el lugar y el cómo hacerlo, porque no es el resultado, es cómo tú lo disfrutas. Muchas veces yo lo pongo en términos de experimento. No lo hagas como una obligación, hazlo como un experimento. ¿Qué pasaría en mi cuerpo? Sí. Y empiezas a vivirlo, empiezas a transitarlo. Y no desde la negación o la culpa o la rabia, sino ya no tengo nada que comer cuando tengo que explorar otras opciones de alimentación, ponerme creativo y empezar a desarrollar habilidades y fortalezas que yo no tenía dentro del mapa. Sí, muchas veces eso es lo que me dicen los pacientes en consulta como doctora, pero si esta dieta paleo antiinflamatoria, que es la que llevamos de medicina funcional, dice, pero si me salgo, entonces pierdo la dieta, o si me salgo de esto, ¿qué voy a hacer? No, no tengo, lo que me dices, no tengo nada para comer. Esa es la respuesta de la mayoría de los pacientes. Yo recuerdo que cuando estábamos hablando, pensamos que muchas veces nos saboteamos y ese sentimiento muchas veces viene de que no nos sentimos merecedores o merecedoras. ¿Cómo lo podemos reconocer cuando lo estamos viviendo para decir, ok, estaba por lo menos llevando un proceso, llevaba 3 días haciendo ejercicio, o comiendo saludable, yendo a caminar, preocupándome más por manejar el estrés mejor, pero llega un momento en el que nos saboteamos nosotros mismos? ¿Cómo puede verse eso para que lo podamos reconocer a tiempo? Uf, hay de diferentes tipos de sabotaje. Creo que hay unos muy comunes y es empiezo la siguiente semana. Empiezo el lunes y entonces empiezo con muchísima emoción, no como, no hago, no salgo, que salgo de no, ya no tengo vida social, no me veo con nadie. No bebo Y, alcohol, o sea, sí, restrinjo. me limita y cambio sustancialmente y esa es otra cosa. No podemos, digamos que la recomendación número uno es llega a las cosas. El primer cambio no es hacer las cosas, sino llegar. Por ejemplo, yo quiero hacer ejercicio, que tu meta sea llegar al gimnasio, ¿no? Que es tu O meta al sea coliseo. levantarte temprano, exacto, que tu meta sea salir al parque, ¿cierto? Porque cuando ya llegas al lugar o llegas, por ejemplo, a hacer el mercado, a cambiar la manera de escoger los Las alimentos, compras. Ujú. el siguiente cambio va a preparar los alimentos, digamos, de una manera diferente, o preparar los alimentos, o tener los alimentos que yo tengo para preparar esas recetas que me optimizan mi salud. Si yo ya llego al parque, es mucho más fácil hacer el ejercicio. Entonces, los sabotajes empiezan a hacer esas voces de insuficiencia. Pero ojo,
no hay una voz que te diga, es que no te lo mereces. Hay una voz en donde igual ya estoy gorda, por ejemplo, Claro. ¿para qué voy a querer bajarlo? Ya no soy buena en eso. Por ejemplo, los sabotajes también es que son muchos factores los que vienen allí, porque tu entorno es también el descanso. Hay muchas personas que no comen en el día y tengo muchísimos pacientes, muchísimos que llegan a las sesiones diciendo, no, pero es que yo en el día no como nada. Entonces, desayunan una porcioncita chiquitica y en el almuerzo comen lo que pueden o a veces incluso se van o a un ayuno bastante prolongado y prefieren llegar a casa o prefieren decir, no, yo no desayuno y como algo como tipo 11 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana. Entonces, pues con la idea de comer menos para poder bajar de peso o sentir mejor. Y en la noche se vienen los atracones. Y cuando cambiamos este estilo de vida, pues cualquier, digamos, factor del estilo de vida, pues tenemos que cuidarnos, tenemos que prepararnos. Yo diría que, digamos, el primer obstáculo o zancadilla que nos hacemos, ese saboteo es no prepararnos. O sea, para hacer una buena alimentación, yo no puedo llegar a la cena a hacer un plato de comida más saludable de lo que usualmente lo hago cuando tengo los alimentos que siempre he tenido, ¿no? Digamos que tengo que ser mucho más consciente. Muchas veces cuando hacemos los programas de acompañamiento grupales, que tú tienes uno, y la primera semana es arregla toda la cena. Sí, muchas personas no les gusta cocinar. No, el que no te guste cocinar no quiere decir que no te cuides, porque ahí está el tema. Es que yo me amo y me cuido. Ahí está desde dónde y mi identidad, ¿cierto? Y empiezo a decir, lo voy a hacer posible. Voy a planearlo. En hacer el ejercicio, yo planeo y dejo lista mi ropa desde el día anterior. Si voy a alimentarme mucho mejor, alisto mis comidas del fin de semana o pico los alimentos y empiezo a planear y hago que realmente suceda. Creo que esa parte es demasiado importante para las personas que no saben por dónde empezar. Si no sabes por dónde empezar, primero intenta como prepararte, así sea por lo menos buscar un lugar. No tiene que ser un gimnasio, puede ser un parque donde salir a caminar. Solamente el hecho de prepararse buscando, cogiendo mucho mejor, creo que es como la primera etapa. Y también nos decías como si la identidad juega un papel tan importante y tan clave en el cambio, ¿qué tiene que pasar internamente para que una persona deje de verse como alguien que intenta ser sana y que empiece a verse como una persona verdaderamente sana? No es magia, no es un truco de magia que Así sucede de la es. noche a la mañana. Y hay algo que yo siempre digo y es el mejor regalo que no puede hacer como ser humano para nuestro entorno más cercano y para el mundo. Ahora que hablamos de cambiemos el mundo todos, es conocernos a nosotros mismos. Y parte de esa identidad y parte de esa conversación personal, tenemos que conocernos, porque en la mayoría de los casos todavía hay personas que seguimos en un circuito automático. Me levanto, hago el desayuno para mis hijos, digamos en mi caso, los dejo hasta el colegio, regreso, me pongo a trabajar, en la noche pues, preparo, en la noche y otra vez. Todo el tiempo. Y repito y repito todos los días. Pero cuando yo paro digo, ¿por qué estoy haciendo las cosas y para qué? ¿Cierto? Cuando yo vivo con un propósito de fondo y es el disfrute, el sentirme pleno, el conectar con los otros seres humanos, con la naturaleza, en donde yo diga, pasé una semana pesada, pero la disfruté bastante. Es un primer paso que tiene que suceder, la reflexión, el cuestionarse. Por ejemplo, muchas personas, y tú que eres médica, puedes ampliar mucho más el tema, pero muchas personas dicen, no, pero es que yo toda mi familia ha sido diabética. Me trajeron esta enfermedad, entonces ya tengo mi destino y no puedo hacer nada por ello. Eso pasa mucho y hay que empezar a cambiar, porque todo está en nuestras manos. Los hábitos son los que empiezan a llevarnos a donde queremos ir o a donde no queremos ir. Y si partimos desde la reflexión, como dices, de empezar a hacer cambios verdaderos para llegar a la vida que queremos. Entonces, alguien puede cambiar su comportamiento sin cambiar primero
cómo se percibe como esa identidad o siempre van a ir de la mano? Yo creo que yo he vivido y he acompañado que definitivamente sí pueden cambiar sus hábitos sin necesidad de hacerse su cuestionamiento personal. Sin embargo, Ujú. puede que los cambios sean insostenibles o que se Ok. viva desde un lugar, digamos que no tan conveniente, tanto espiritual y emocionalmente o mentalmente, ¿no? A ver, por ejemplo, hay personas que entran a ser como estándares de estilo de vida absolutamente estrictos que empiezan o sea, yo he conocido, he tenido pacientes en donde dicen, no me dejé de reunirme incluso con mi familia para no, para no Salirme de salirme la de mi dieta. alimentación. Así es. Dejé, ¿cierto? De Ahora viajar. solo hago ejercicio y se refugian. Entonces, fíjate que viene desde un vacío, desde una necesidad y está absolutamente aceptable, pero ahí está, nuevamente, y es otra pregunta que yo hago. Párate en el último día de tu vida y mira hacia atrás y qué quisieras dejar y cómo te haría sentir. Y muchas personas dicen, usualmente sus últimos días de vida es dejé de hacer ciertas cosas, dejé de disfrutar la vida, hubiera disfrutado más la vida. Y esos son mensajes que nos dan nuestros abuelos, las personas que tienen muchas más sabiduría Y se hace que mucho más. nosotros. Entonces, el tema es, sí pueden hacer los cambios, pero ¿a qué manera? Finalmente, digamos que la medicina funcional, la medicina ancestral, lo que busca es conectar nuevamente y tener muy en cuenta el cuerpo, alma, las emociones, mentalidad, y viene en un juego muy, digamos, muy estrecho, y hago un paréntesis para explicar lo que dice la neurociencia sobre nuestra identidad. La identidad se construye a lo largo de nuestras vidas con una serie de hechos y experiencias, pues desde lo que aprendemos en nuestra familia y también lo que vamos experimentando luego en el colegio, con amigos, en los diferentes roles y espacios en los que estamos. Entonces, se habla de primero hay un pensamiento. Ok. Pienso tener amigos, pienso hacer, pienso, y incluso cuando niños, ese pensamiento produce una emoción en nuestro cuerpo, produce una reacción emocional en nuestro cuerpo. Entonces, nos sentimos cómodos, no nos sentimos cómodos, tenemos miedo, tenemos rabia, todas estas emociones que pueden venir desarrollándose a través de diferentes experiencias o situaciones, y el cuerpo interpreta sí o sí si es una amenaza o no esta emoción. De ahí tomamos nuestras decisiones, ¿cierto? Yo tengo miedo, mejor me quedo quieto, o me tengo miedo y salto y lo hago sin ningún problema porque me voy a aventurar. De las decisiones tomo, son mis acciones. Entonces, pensamiento, emoción, decisión, acción. Ese es el Sí, ok. resultado de nuestra identidad, porque todo lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo acciono diariamente es el resultado de lo que yo me voy a decir todos los días. Ah, yo soy tímida. No, yo soy extrovertido. Ah, yo soy atleta. No, yo soy sedentario, yo soy tímido, extrovertido, prefiero espacios cerrados, no hago nada, no salgo. Ese tipo de cosas empiezan a alimentar mi identidad. Fíjate que está muy ligado. Yo soy una persona vital, son prototipos que se van construyendo, y hoy la neurociencia dice está absolutamente abierta la posibilidad de reentrenar tu narrativa y tu identidad. Tú construyes esa identidad de lo que quieres crear. Está muy bien decir yo soy tímido, quizás me cuesta hablar en público, y entrenarte y practicarte hasta el punto en que puedas llegar a ser una persona líder, una persona que digamos que está abierto a hablar con otras personas. Pero hay algo importante que yo sí quiero mencionar, y es cuando estamos hablando de cambio de hábitos, usualmente se habla, o por ejemplo en medicina funcional, no, doctora, pero lo que pasa es que yo vengo a la alimentación porque no logro alimentarme bien, yo intento una semana, un mes y ya después no puedo. Vuelva a lo mismo. Claro, y cuando vamos a revisar, y es que el cortisol está por las nubes por el estilo de vida que tienen, son personas que no duermen, no ve cuando quieres te acuestas, no Demasiado sé, 11, estrés. 12 de la noche, me levanto 6 de la mañana, 5 de la mañana. Entonces, también eso es todo, que cómo está tu entorno, también es propiciar, digamos, está muy directo con lo que hablamos hace un momentico, y es prepararse para el éxito. Yo básicamente le hablo así. Si tú quieres
conseguir un buen trabajo, te preparas en una buena universidad, te preparas con las herramientas que necesitas para ese cargo. Exactamente sucede cuando quieres cambiar tu También. manera de vivir la vida, ¿cierto? Yo siempre reflexiono cómo quieres vivir tu vejez. Estamos acostumbrados a ver a nuestros abuelitos, ¿cierto? Un poquito limitados, Que que no necesitan pueden ya comer ayuda. mucho, que necesitan bastante asistencia. Entonces, transformar, decir, yo quiero ser independiente, quiero ser una persona activa, Sí. entonces hay que trabajar en ello. Pero entonces vivimos en una vida, pues, absolutamente quietos y pues, dejaría aquí muy claro, y es que no se trata de ir al gimnasio todos los días y que tengas En 3 gimnasio, horas. 3 horas, exacto, y que tengas que estar haciendo las pesas. No, o sea, es cuida tu cuerpo, tu maquinaria vital, así como cuidas tu carro, así como cuidas tu casa, así como cuidas tu A tus hijos, maquinaria que más. muchas veces pasa con las mamás que recuerdo que tienden a darle por lo menos la mejor alimentación a sus hijos y lo que queda, entonces la cantidad de proteína ya no va a ser la misma, ya es muy poquito menos, o por lo menos que incluso a mí me pasa cuando estoy cocinando, tiendo a perder un poco el apetito porque ya estoy todo el tiempo como en la cocina. Pero quería preguntarte algo, porque cuando alguien quiere incorporar un nuevo hábito, muchas veces el problema no es no saber qué hacer, porque por lo menos cuando en mis consultas después les entrego un plan de alimentación, recomendaciones para hacer ejercicio, hidratación, y a veces saben qué hacer, pero el problema es que no saben cómo darle ese espacio a algo nuevo. ¿Cómo podríamos negociar ese espacio en la vida real? Es muy diferente, así como tú, siento que es muy personalizado. Y por eso creo que muchos médicos y nutricionistas o personas que se están dedicando a generar menús, o incluso los mismos pacientes entran a ChatGPT y ChatGPT les da el menú. Creo que la falla más grande es perder el contexto, porque no es lo mismo tu dieta, Valentina, que tienes cierta rutina, tú no tienes hijos, de Así pronto es. tienes, no sé, trabajos, consultas a una persona que trabaja y tiene hijos, o una persona que está solo dedicada a su casa y a sus hijos. Son contextos diferentes. Creo que hay que tener muy en cuenta eso. Yo siempre arranco primero en cuáles son tus gustos, cuáles son los platos o las comidas que más te gustan. Invitar qué tan abierto está para explorar otro tipo de alimentación, o sea, ¿cierto? Hay personas que pueden comer todos los días lo mismo, hay personas que dicen, yo el segundo día tengo que comer algo diferente porque me canso. Prefiero quedarme solo con esta alimentación, o personas que dicen, mira, intenta este tipo de alimentación, pero con los alimentos que puedes consumir. Entonces, depende de la persona. También depende de qué tanta disposición, por ejemplo, tenga para la preparación previa o no. Digamos que, por ejemplo, los métodos y estrategias van cambiando en la medida en que uno va avanzando, va aprendiendo más o va en un diferente estadio. Entonces, yo te diría que muy importante tener en cuenta el contexto de la persona, con quién vive, quién prepara los alimentos, quién merca, ¿cierto? Cada cuánto lo hace, qué tan fácil estaría vincular a la familia para la planeación y preparación de los alimentos. Y algo lo que decía ahorita es también cómo es su ritmo de vida, cuánto descansa, su sueño, ¿cierto? La ¿Qué tipo hidratación. de hidratación? ¿Qué tipo de actividades adicionales, por ejemplo, de recreación o dispersión? Se llama, no, Sí, como tiempo libre, porque porque si estamos poniendo una carga más a una persona que está a tope de todas sus responsabilidades, es como si pusiéramos un fosforito dentro de una caneca de gasolina, ¿no? y eso va a ser Empezamos a esto. Yo empezaría, digamos que todo es muy diferente, todos son muy diferentes. En las personas que están en un ritmo muy acelerado, yo empezaría en vez de quitar cosas, en cómo podemos mejorar. Usualmente estamos con porciones de vegetales muy limitadas y reducidas. No, yo como demasiado vegetales, pero cuando no ve, pues come un poquito de ensaladita en el almuerzo y un panito de pepino en la noche. Entonces, listo, pongámosle más vegetales y otro tipo de preparaciones, rotar proteínas, aumentar la porción de proteína, que cuando ya se siente la saciedad, ¿cierto? Mejorando la hidratación,
mejorando la porción de proteína, de beta. Sí. La gente va diciendo, ya no necesito tanto el arroz, ya no necesito tanto esto, y por sí mismas lo van eliminando. No, nuevamente me voy desde lo positivo a lo menos chévere, que es quitar cosas. Y es parte de ese aprendizaje. Y sin lugar a duda, evaluar los otros para mí es fundamental, porque la gente es que me dice, pero a mí dame snacks porque yo necesito estar comiendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque a pesar de que tengan una alimentación saludable, su descanso no es el adecuado. ¿Adecuado? Segundo, su ritmo de vida es muy ansioso y ya estamos hablando de otros temas allí adicionales. Cuando somos conscientes de cómo estamos viviendo el día a día, que los estándares son muy altos, o sea, en las mujeres estamos muy ahora bajo presión, viviendo roles de esposa, mamá, hija, cierto, ama de casa, Empresaria. empresaria. Entonces, fíjate todos los roles y el tema y la conversación principal es que no hago lo suficiente, yo no me cuido. Cuando yo empiezo a transformar esa narrativa y mostrarle lo que está haciendo y tener mucho cuidado de acompañar, o sea, esta maquinaria que es nuestro cuerpo es la que nos acompaña a todo eso que le estoy exigiendo, pero no la cuido lo suficiente. Fíjate No que le presto cuando yo les digo, bueno, ¿y tú cuál es tu maquinaria? No, pues el carro, porque el carro es lo que con lo que nosotros cuánto hacemos. vale. Y yo Claro. le hago las reparaciones que tengo que hacer, le pongo la mejor gasolina, obviamente le pongo el mejor aceite. Y bueno, ¿y tú? No, pues de vez en Cuando cuando pueda. la cita, de vez en cuando va a la cita médica, eso es muy importante, o sea, es hacerme mis chequeos anuales, verificar cómo está respondiendo mi cuerpo a todo. Y por ejemplo, para nosotras las mujeres, o sea, los hombres también tienen su complejidad y no quiero desmeritar sus roles y digamos que su puesto dentro de la sociedad, pero pues lo hablamos aquí en Entre lo que mujeres. vivimos. Sí. Y las mujeres también tenemos que tener muy en cuenta nuestra alimentación dependiendo de la etapa en que estemos, En el que ¿cierto? estamos. Y hay muchísima desinformación ahí alrededor de ello. Hay personas que vienen y se castigan y es que no, la semana pasada estuve de muy mal genio y tuve que comer muchos dulces y no sé qué. Bueno, estabas en etapa, ¿cierto? Está antes del periodo, durante el periodo. Premenstrual, claro. Sí. Y eso influye muchísimo las hormonas porque somos cíclicas y eso es algo que solamente hasta ahora los estamos aprendiendo o estamos escuchándolo o antes cuando lo escuchábamos nos parecía súper loco y ahora es cuando decimos, ok, esto no está tan loco porque sí puedo identificar que me siento diferente, que tengo más energía en una etapa del mes que en otra y a raíz de eso no lo vemos tan loco, empezamos a escucharlo, pero cuando vemos que es todo, digamos, tan complejo, porque vivimos en una cultura de o hacemos todo absolutamente bien y restringimos y no nos salimos de la dieta, o no hacemos nada y entonces, como ya dejé la dieta, entonces voy a comer hamburguesa, pizza, salchipapa y todo lo que se me atraviese, todos los helados, todos los postres, o hacemos cambios totalmente radicales de un día para el otro. El 1 de enero empiezo, o después de Semana Santa empiezo, después de las vacaciones. Y también sé que se ha hablado mucho, por lo menos, de este libro que es muy bueno y es muy recomendable, que es el de Hábitos Atómicos. Porque los cambios pequeños y graduales van a ser mucho más poderosos que los grandes gestos o los cambios radicales de pronto en un inicio de temporada. ¿Qué dice la ciencia sobre esto? Y tú como experta en cambios de hábitos. Este libro ha tomado muchísima popularidad en los últimos años y es porque habla del cambio de una manera muy práctica y muy real, ¿no? Y en primera medida empieza por cambios muy pequeños. Digamos que Ujú. para conquistar necesitamos empezar a hacer pasos pequeños, eh, pero sobre todo porque también conecta mucho digamos, como con el comportamiento del ser humano. Y es que nos pegamos digamos, establecemos rutinas a partir, digamos, de rituales. Yo le llamo rituales más que hábitos,
Y es básicamente, empieza por algo simple y sencillo para que no te cueste y esa sensación, digamos, de rechazo se disminuya. Y segundo, lo que dice es, adhiere un nuevo hábito a uno que ya exista para que sea un detonador. Por ejemplo, yo me levanto temprano, saco a sus necesidades al perrito porque ya es algo rutinario y ahí me pongo a hacer ejercicio o ahí me pongo a hacer una meditación o ahí pongo a hacer el diario y me tomo un vinagre de manzana y empiezo a hacerlo mucho más corto y más realizable y sobre todo porque empezamos con una narrativa mucho más sencilla, mucho más práctica, que simplifica la vida. Es muy diferente decir voy a cambiar mi alimentación saludable y se queda en esa palabra grande, diferente a decir mañana me levanto a tomarme mi agüita, no sé, de vinagre de manzana o mañana me levanto y hago 10 cunclillas. Es muy diferente cuando yo hablo en términos más pequeños y concretos a quedarme en una nube grande de un hábito que puede abrumar incluso. Y eso hace que nos sintamos un poco cohibidos de la grandeza y de que no poder terminar. Por ejemplo, si decimos, es que voy a hacer 1 hora de ejercicio todos los días y como no tenemos suficiente tiempo y solamente nos quedan 30 minutos, nos sentimos insuficientes y de que no logramos el objetivo, no logramos la meta. Pero si tenemos metas un poco más pequeñas, eso nos va a ayudar a empezar a sentirnos mucho mejor realizándolas, terminándolas. Nos sube todas las hormonas positivas, endorfina, serotonina, y nos va a ayudar como a decirnos de nosotros mismos, como a enclarecer, perdón, la identidad de como que, ok, lo estoy logrando, no era tan malo como pensaba, no soy tan sedentaria, no me cuesta tanto trabajo, es difícil, pero lo estoy logrando. Entonces, con el paso del tiempo va a salir a la luz otra mujer, otra persona que pensamos que era y que pues ahora ya con otra nueva identidad. Y Me parece muy como, lindo esto que acabas de decir, y es que esto que venimos hablando de identidad, finalmente todo sí, nos lleva a la identidad, a mi autopercepción. Básicamente esa identidad es cómo me percibo yo. Puede ser tan intencional como lo quieras hacer, pero estas situaciones, decisiones y acciones que vamos tomando diariamente son los que van alimentando lo que somos y lo que no somos. Y por ejemplo, lo que acabas de decir es cuando tenemos éxito en eventos o cambios tan pequeños, nos vamos llenando de motivos. Lo que tú dices, voy cambiando mi motivación. narrativa, la manera en que yo me hablo. No soy tan mala, mira que sí lo puedo. Entonces, una vez todo de 2 minutos, activa ese circuito neuronal Así es. que uno de 2 horas, ¿no? Entonces, yo me Claro. levanto, hago un cambio bien pequeño y ya empiezo a chequear en positivo, empiezo a percibirlo de una manera diferente, así no haya sido 2 horas. Por eso decimos, no tienes que ser las 2 o 3 horas en el gimnasio, no tienes que irte a trotar, sal a caminar intenso, que te saque pues de ese lugar ahí tranquilo. Haz ejercicios, de cosas que te gusten, ve a jugar tenis, ponte activo y usa tu cuerpo. Esa es una de las conversaciones que tengo con mis pacientes porque ahora como estamos en las redes sociales que nos ayudan porque también nos motivan, pero también al mismo tiempo nos hacen sentir incluso insuficientes porque vemos a la persona que está 6 días de 7 en el gimnasio y el último día entonces sale a trotar 10 kilómetros. Y solamente yo por lo menos voy 3 días a la semana porque es lo que tengo disponible en mi calendario. Entonces ya no soy tan buena como Pepita y eso hace que no le dé mérito a lo que estamos haciendo. Entonces, cuando dices, cambiamos la narrativa, cuando por lo menos lo que yo hago, lo que está en mis manos, yo hago lo que puedo y si en este momento para mí es suficiente, pues creo que nos merecemos muchísimo, muchísimo mérito de que lo estamos logrando. Claro, y te iba a decir, porque hay personas que llegan y que meses, intentan cambiar por meses y que ya sienten que lo tienen claro, pero aún así
he escuchado a mis pacientes dicen, es que yo siento que la que era antes me jala, como que me atrae a devolverme a ese estilo de vida que tenía antes. Creo que es común eso que tú dices de, ya llevo tanto, o por ejemplo, no, yo hice 6 meses de cambio pero no, necesito comerme mi postrecito. De esta semana Ujú, yo necesito comerme mi postrecito o comerme mi pedazo de queso y demás. Y tiene varias razones. La primera, creo que es el desde dónde está haciendo eso. Creo que, a ver, primero, no soy promotora de satanizar ningún alimento y no creo en que una alimentación deba ser 100% limpia minuto a minuto, ujú. porque también hay un tema de goce. Te puede hacer más daño una privación de un alimento que el propio alimento. Por ejemplo, Así es. yo no me como este postre y me castigo y me doy el palo y mejor dicho, porque no quiero comer o no puedo comérmelo, me puede hacer más daño, me puede estresar, me puede poner triste en vez de comérmelo o comerme una porción pequeña. Ojo, también pueden ser las cantidades, pero hay que tener muy en cuenta el estadio en que se encuentra esta persona. Muchos de los pacientes que tú como médica recibes y que yo acompaño a los médicos a guiarlos en ese proceso de cambio, muchas de las personas vienen con situaciones ya crónicas. Entonces, sí o sí deben tener como un periodo de tiempo de recuperación. O sea, ¿cuánto requiere tu cuerpo para recuperar todo eso que lo lastimaste durante tanto tiempo? Necesitas un tiempo de una alimentación y un estilo de vida estricto para poder reversar 100%. Hay personas que están muy viciosas con su alimentación, solo tienen que ajustar un par de cosas y ya. Hay que tener muy en cuenta eso porque yo no puedo decir, es que si después de 6 meses todavía sigues haciendo una dieta estricta, corrígeme tú, pero creo que ya ahí estamos yéndonos a un lugar muy, muy extremo. La mayoría, pues hay casos que sí, hay casos Que que lo no. necesitan. Sí, Pero hay pero cosas son que casos muy, muy concretos realmente. No, desde mi experiencia no he tenido que acompañar a una no. persona por más, o sea, 6 meses con una dieta muy estricta. Todo lo contrario, lo que haces tú y digamos todos los médicos con los que he venido trabajando es ir encontrando la mejor alimentación que funcione para esa persona. Incluso cuando hemos acompañado, yo he sido testigo de cambios que lo hacen las familias, papá, mamá e hijos. La alimentación no es la misma para todos. Para todo Cuando es hay una diferente. persona que tiene que sostener una dieta muy limitada y restrictiva, ya hay una bandera muy roja Así es. hay que evaluar qué tipo de profesional estás siendo o a veces lo hace Totalmente. sin ir a un profesional capacitado. Ahí está, Sí. digamos, importante. Que uno dice, ¿por qué? No, es que yo vi que la dieta keto, ahora Y que era que para la dieta todos. carnívora, entonces todo genera una reacción, una respuesta del cuerpo. Una parte también emocional y es el entorno, ¿cierto? Entonces, tienes que cuidar y rodear de hacer que las personas o también logres un apoyo, una aceptación, respeto frente a eso. Y fíjate que voy a decir algo muy duro y es que muchas veces nuestras propias familias se vuelven el enemigo de nuestro proceso. Ah, Muchísimas mamás no, y es o difícil. personas que dicen, no, es que mi esposo no puedo, entonces con mi esposo no sé qué y bueno, no hay que generar separaciones, divorcios aquí en las familias, pero creo que también es parte de ese proceso personal que uno tiene que hacer y decir, oye, yo lo hago desde el amor. Y fíjate, en mi experiencia, las personas después de que hagas en su tratamiento funcional, en tu caso aquí, un mes se sienten vitales y vuelven a su Mejora alimentación de muchísimo no, dicen, hijo, pucha, sentí de una el que el cambio. cuerpo me respondió. Lo que nos pasa es que nos va generando como una necesidad de sentirnos muy bien, como aprendimos o recordamos que es sentirse bien lo suficiente que yo ya no me quiero volver. Primero, no deberías estar en una dieta insostenible, por eso no somos partidarios de una dieta No lo somos. restrictiva por muchísimo tiempo, son No, dietas no. terapéuticas y un estilo de vida como la dieta PAN, que es una dieta
desde mi gusto, flexible, muy natural, muy normal. Ujú. Y permisiva, que también da cavidad a por lo menos tener salidas, viajes y que no te va. Exacto. Hace poco una paciente de un déficit calórico me dice, llevo desde varios meses y yo, ok, pero ¿cuál es el siguiente objetivo? Porque no podemos vivir en déficit todo el tiempo, eso va a ser un estrés para nuestro cuerpo. Y ella me decía, sí, y me siento culpable cuando tengo un viaje, ya ni siquiera que es un viaje con la familia donde vamos a disfrutar, pero en la mente está, me voy a salir de la dieta. Me voy a salir de la dieta y esto, lo que está ocurriendo es que nos quita el disfrute y la capacidad de poder compartir con nuestra familia y eso es lo que no queremos y creo que esa es una de las razones por las que quizás se hace muy insostenible. Claro, si tuvieras que resumir como este viaje completo del cambio real en una frase, ¿cuál crees que sería? Yo empezaría por decir, conócete primero y busca realmente la razón principal por la cual quieres hacer esto. Conecta mucho con ese tipo de vida que quieres. Nuestro automático nos ha hecho pensar que vamos en un propósito, corriendo detrás del propósito de quiero tener éxito, quiero hacer, quiero tener, y realmente nos olvidamos de lo que sentimos y el por qué, ¿cierto? Cuando yo me levanto y cuido de mí, lo hago con mucho amor. Digamos que repetimos mucho en los espacios de acompañamiento, por ejemplo, en tu programa, es cuando lo haces con amor y desde ese deseo grande de cuidarte, porque no hemos aprendido a cuidarnos de nosotros mismos, empieza a hacerse mucho más amable y mucho más real. Y lo otro es, haz que sea tan fácil que no puedas decir que no. La respuesta siempre la tenemos. Lo que pasa es que siempre buscamos Respuesta. alguien que nos reafirme lo que ya sabemos. Y, por ejemplo, si vas a alimentarte mejor, empieza a sumarle vegetales, a sumarle, a cuidar muy bien tu porción de proteína. Por favor, descansa muy bien. Es algo que yo sigo mejorando en mi caso personal y he guiado a muchísimas personas que ese es su talón de Aquiles. Un estudio que demostró que las personas que no duermen bien aumentan un 24% el deseo de consumo de comida chatarra. De ahí tiene que ser la energía. De ahí, entonces, empezamos en un círculo vicioso negativo en donde yo no duermo, entonces no me alimento bien, entonces me castigo y soy una mala persona y no me lo merezco porque no hago tanto esfuerzo. Y empiezo a irme en un hueco oscuro sin salida que, que básicamente no me lo merezco, pero cuando yo empiezo a cuidar más de mí, todo se vuelve mucho más intencional y mucho más ligero. Creo que le diría, cuida de ti, que si te está doliendo y te está costando mucho, hay que prepararse, hay que hacerlo mejor, busca otra alternativa, no hay una única manera y identifica cuál es tu gran propósito y para qué. Y ya para terminar, ¿qué le dices a la persona que nos está escuchando hoy y que siente que quiere cambiar, pero no sabe por dónde empezar? Bueno, hay dos escenarios. Para mí, lo ideal sería busca un profesional capacitado. Para mí, por ejemplo, tu acompañamiento sería vital porque desde el conocimiento y desde poder tener una imagen clara de en dónde estoy. Fíjate que muchas personas arrancan desde este es mi peso y yo quiero llegar, por ejemplo, estoy en 150, quiero llegar a 100, un ejemplo. Libres Pero, estamos hablando. sí, perdón, libre. Sí, o Pero, peso por lo menos que de 80 70, que serían 10 kilos. Y eso. pero no sabemos cómo está tu cuerpo y ahí está en donde entramos a hacer cambios que el cuerpo no está preparado o que incluso el cuerpo ni siquiera necesita. En tu acompañamiento, una persona puede estar bajando peso que no estamos buscando, no estás buscando bajar, pero que se desinflama y empieza el cuerpo a trabajar de una manera. Para mí, esa es la manera más apropiada. Pero si hay una persona que solo quiere empezar por sí solo, empieza por mantener una muy buena hidratación, por esas cosas muy básicas, el descanso, la hidratación, actividad de recreación y de esparcimiento, ¿cierto? Súper importante. Para mí eso es vital, vital. O sea, para mí el descanso tiene que ir antes que una buena alimentación, una buena hidratación, movimiento. Yo no quiero decir ejercicio, pero movimiento. Creo que tú tienes una guía. Que la vamos a dejar acá abajito para que la puedan conseguir.
Pero todos quieren el gimnasio, pero a ti no te gusta, pues entonces busquemos una actividad que te guste. Si te gusta hacer caminatas, Oye, correr, bailar, bailar. a mí me encanta y ese es un cardio espectacular. Entonces la gente solamente ve el gimnasio y eso es lo único. Y si tú odias las pesas, no quiere decir que no haga falta, porque lo podemos combinar entre una parte de hacer cardio jugando tenis y también la otra acompañamiento con ejercicios de fuerza. Entonces ya es un poco más balanceado. Ajá. Y Empieza por amarte. Mereces sentirte bien, mereces vivir bien, mereces poder tener la posibilidad de dar la mejor versión de ti para otras personas. El problema realmente no es cómo comes, el problema es que no hagas ejercicio, el problema es cómo te hace sentir eso y todo lo que te ha venido costando, ¿cierto? De pronto hoy no tengo la capacidad porque mi estado de ánimo vive frustrado, entonces no tengo buenas respuestas para con mis hijos, para mi esposo, para mis amigos, los rechazo todos, me da una jartera de eso y lo digo porque a mí me ha pasado. Y así recibo muchísimas personas dentro de los espacios de coaching. Y cuando empezamos a verlo es que se nos ha acumulado tanto esta sensación de frustración y de no merecimiento que ya no queremos intentar. Entonces, cuando empezamos a decir, ya solo con el hecho de estar aquí intentándolo y con estar escuchando este podcast, por ejemplo, ya me doy el permiso de intentar hacer cosas, aprender algo nuevo. Empieza como a divertirte más que eso es como una bola de nieve, se va creciendo y va tocando otros tipos de factores de tu vida. así es. Gracias, Caro, de verdad, por recordarnos que el cambio no solamente es un evento, es un proceso y que todo empieza de verdad como nos miramos a nosotras mismas. Y si este episodio te movió algo, de verdad te pedimos que lo compartas con esa amiga que está en medio de una transición, que está intentando construir un estilo de vida más saludable y que quizá necesita escuchar exactamente esto, lo que nuestra querida Carolina Rivera, coach, especialista en cambios de hábitos, nos regaló en esta experiencia tan asombrosa. Gracias, Caro, por tu presencia. Gracias por compartir toda tu sabiduría con nosotros. Siempre eres bienvenida y te esperamos de nuevo por aquí para poder acompañarnos y cambiar muchas más vidas. Que así sea, gracias a ti, Vale, y a todos un saludo especial. Ámense mucho. Nos vemos muy pronto en el siguiente podcast. Chao, chao. Free audio post production by alphonic.com.